Bien, buenos días. Vamos a continuar donde lo dejamos y creo que esta es la última figura que comentamos. Sencillamente para recordároslo, pues teníamos un pequeño problema estérico y es que el cromosoma de Escherichia coli, sin la ayuda de ninguna proteína y dependiendo de la composición en nucleótidos que ocupa un volumen muy superior a lo que es el volumen de la célula procariota, ¿vale? Está calculado aproximadamente unos 500 micrómetros cúbicos y la célula, pues creo que tiene 2 micrómetros cúbicos, ¿de acuerdo? Es decir, que físicamente no cabe, pero realmente sí que cabe. Nos encontramos con este panorama en donde todo el cromosoma cabe perfectamente y además está muy bien organizado, porque si os fijáis, aquí tendremos el cromosoma circular de Escherichia coli, tendríamos una zona próxima al origen de replicación, ORI-C es el origen de replicación de Escherichia coli, pues hablaremos de él, y tenemos aquí esta zona verde que al estar junto al origen de replicación se le ha llamado zona ORI. Y en el polo opuesto, si os fijáis, hay una zona marcada en azul que la hemos llamado zona TER, y es porque en ella ocurre la terminación de la replicación. Aparece aquí una secuencia que es la secuencia DIF. En esa zona también hay otras secuencias importantes que se llaman secuencias TER, y ya os comenté, creo, en la última clase que cuando veáis palabras en itálicas, en cursiva, estamos hablando siempre de genes o secuencias de nucleótido. Y cuando veamos nombres así un poquito raros, pero que no están en cursiva y que empiezan con mayúscula o a veces están totalmente en mayúscula, estamos hablando de proteínas. Así de alguna manera en el texto distinguiremos los genes de las proteínas. Y vosotros cuando escribáis algo, pues pensad en ello, ¿de acuerdo? Si no hay itálicas, los genes también se pueden poner subrayados, pero siempre empezando en minúsculas, ¿de acuerdo? No pongáis nunca un gen en mayúsculas. Si tiene que empezar una frase, en vez de poner, yo qué sé, ORI-C, en minúsculas y cursivas, pero sin la primera en mayúscula, que será un problema para el corrector de texto, porque os lo va a corregir automáticamente y vosotros no os vais a dar cuenta, utilizad la secuencia ORI-C, ¿de acuerdo? Y así intentamos evitar, cuando escribamos con ordenador, genes empezando una frase, y no cometeremos estos errores, ¿de acuerdo? Es un concepto, esto es nomenclatura, pero es interesante que ya os empecéis a familiarizar con ella. Vale, bueno, pues tenemos esta zona azul, que es la zona de terminación, y que si os fijáis está justo en el polo opuesto de este círculo, y dentro de la célula pues también estaría ocupando el polo opuesto, ¿lo veis? ORI-C, la zona ORI, digamos arriba, y la zona azul o zona TER abajo. Y después ya os comenté que había otros dos dominios, y aquí están marcados en gris oscuro y en gris claro, y en rojo, y creo que esto es un azul oscuro. Bueno, es que soy un poco daltónico para determinados tonos. Entonces, todos estos de aquí que caen a la derecha del eje ORI-TER, colocando arriba al ORI y mirándolo hacia la pantalla, se llama zona derecha, right, y NS right, que es no estructurado derecho, ¿de acuerdo? Y la zona izquierda es left y non-structured left, ¿vale? Y así es como aparece dentro del cromosoma, dentro de la célula de Escherichia coli, es decir, cada uno de estos dominios físicamente separados, ¿vale? ¿Quién es el responsable de organizar el genoma dentro, de organizar el cromosoma dentro de la célula de esta manera? Pues una serie de proteínas que se llaman proteínas asociadas a nucleoide y que las vamos a llamar como NAPs, N-A-P en mayúscula y una S minúscula, que significa que hay varias, ¿de acuerdo? Que no hay una sola proteína. Y al final, claro, creo que esto es lo último que vimos y dijimos, bueno, entonces podemos definir nucleoide, y entonces aquí ya tenemos la definición de nucleoide como un orgánulo no membranoso de forma elipsoidal, ligeramente curvo, con áreas de elevada densidad de DNA y organizado en dominios gracias a la acción de las proteínas asociadas a nucleoide. Esta sería la definición correcta de NAPS, de nucleoide.
pero bueno, ya lo veis. Es decir, las definiciones siempre se pueden utilizar de manera correcta, cada uno puede poner la suya. Lo que pasa es que no os preocupéis por las definiciones en su estricto, aunque entendáis el concepto está bien, porque en vuestros exámenes de esta asignatura, que al final es lo que a vosotros siempre os preocupa, van a ser exámenes verdadero o falso. Por tanto, con que tengáis claro el concepto, ya está. ¿Vale? Fijaros, de todas maneras, en la figura, que creo que también lo comentaba, que en la zona central hay muchísima más concentración de ADN que en la zona periférica. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. No está homogéneamente distribuido el material genético dentro del nucleoide. ¿De acuerdo? La zona central está más condensada y la zona periférica está más relajada. Y esto será súper importante a la hora de transcribir genes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, claro, hemos hablado del nucleoide, hemos introducido ya las NAPs, pero nos falta saber quiénes son, y después nos falta saber cómo funciona el nucleoide, cómo se transcribe y se traduce un material genético condensado. ¿De acuerdo? Y también hemos visto que en el nucleoide aparecen unas determinadas zonas o dominios muy bien organizados, 6 dominios, y también hemos visto, porque ya lo hemos dicho, es decir, no hemos explicado cómo funciona la replicación del cromosoma procariota, pero ya habéis visto que hay un punto de origen de la replicación y justo en el polo opuesto la zona de terminación, ¿de acuerdo? Esto sugiere ya inmediatamente que la replicación será bidireccional, pero de esto ya hablaremos más adelante. Entonces, parece ser que hay un eje oriter, y entonces también otra pregunta importante es saber si los genes se van a colocar de cualquier manera o van a tener zonas preferenciales, no solo en la zona de dominios, de esos 6 dominios, sino también respecto a este eje origen-terminación. Pues venga, vamos a por ello. Entonces, ¿quiénes son las NAPs? Bueno, pues las NAPs son varias proteínas. En este listado están, creo que las 7 NAPs o las 8 NAPs, las 8 proteínas asociadas a nucleoide que se conocen en Escherichia coli, ¿vale? Es decir, Escherichia coli va a ser siempre nuestro modelo. ¿Y qué ocurre en el resto de microorganismos? Pues casi siempre ocurre lo mismo que en Escherichia coli. Entonces, cuando vosotros, por ejemplo, tenéis aquí una proteína que se llama DNA, bueno, no aparece aquí mencionada, pero imaginaos una proteína que se llama DNA, que está bien caracterizada en Escherichia coli. Si queréis vosotros saber si esa proteína existe en otro microorganismo, sencillamente se coge la proteína en cuestión de Escherichia coli y con herramientas informáticas como BLAST-P miramos a ver si esa proteína tiene un homólogo funcional en otro microorganismo. Y si lo tiene, probablemente realizará la misma función. Cuanto más parecida sea a la de Escherichia coli, más parecida será la función que realizará en el otro microorganismo. Entonces, si tenemos una proteína que es muy parecida en otro microorganismo, la pregunta del millón es, ¿vale la pena profundizar en cómo funciona esta proteína, por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, si ya sabemos cómo funciona en Escherichia coli? O sea, hacer experimentos siempre es muy interesante y los resultados que se obtienen de ellos siempre son muy interesantes. Pero si vosotros tenéis que decidir, y sois científicos, hacer un experimento para trabajar con una proteína que ya se ha caracterizado bien en Escherichia coli o trabajar en una proteína que no está en Escherichia coli, que está en vuestro microorganismo y os parece interesante, yo creo que la respuesta es muy fácil. Os dará más rédito profesional trabajar con una nueva proteína y caracterizar un nuevo proceso, una nueva proteína, algo nuevo, que repetir experimentos que ya se han hecho con Escherichia coli. ¿Por qué? Porque no damos abasto. Hay demasiadas cosas por conocer como para empezar a repetir experimentos que ya están hechos en Escherichia coli. Esto me lleva a una cosa muy importante, y es ¿cuándo son dos proteínas lo suficientemente parecidas como para tomar esa decisión? ¿De acuerdo? Bien, pues a eso no tengo una respuesta matemática. Pero para que os hagáis una idea, vosotros sabéis lo del código este de los enzimas de los 4 dígitos. ¿De acuerdo? El 4º dígito define la especificidad de sustrato. Es decir, que por ejemplo una salicilato hidroxilasa
por poner un ejemplo. Sería una hidroxilasa que actúa sobre un compuesto químico que es el salicilato, ¿vale? Pero una fenolhidroxilasa sigue siendo una hidroxilasa, pero ataca a otro compuesto químico, en este caso el fenol. ¿Puede la fenolhidroxilasa atacar a la al salicilato? Bueno, pues esto hay que ponerle un poquito de imaginación. Hay que ver la estructura del compuesto. Entonces, esto de aquí es el fenol, ¿vale? Tendríamos una fenolhidroxilasa que la ataca, y esto de aquí es el salicilato. Y aquí tendríamos o necesitaríamos una salicilato hidroxilasa. ¿Son parecidas las estructuras? Sí. ¿Posiblemente una fenolhidroxilasa podrá atacar al salicilato y una salicilato hidroxilasa podrá atacar al fenol? Posiblemente. ¿Serán mecanismos de hidroxilación semejantes? Posiblemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la rayita? Bueno, pues el tercer código ECE, que nos está diciendo que es una salicilata, una hidroxilasa de un determinado tipo, ¿vale? Basta un 32 a 35% de identidad global en toda la secuencia de aminoácidos. ¿De acuerdo? O sea, para que os hagáis una idea, que una cosa que solo se parece un 35% con otro enzima, funciona de la misma manera y puede también atacar a otros sustratos. ¿Vale? Entonces, este criterio es importante a la hora de tomar decisiones de con qué experimentar o con qué no experimentar. ¿Vale la pena dedicarle un esfuerzo a enzimas que ya han sido caracterizados, aunque tu enzima tenga un 40% de identidad en aminoácidos? Tenemos que valorarlo. Pero, ¿caracterizaríamos una enzima de otro microorganismo cuya identidad con otro caracterizado es del 85%? Pues tiene que ser una cosa súper fantástica, porque yo, por ejemplo, no lo haría. Porque daría por supuesto que estas dos proteínas que se parecen un 85% hacen prácticamente lo mismo y de la misma manera. ¿De acuerdo? Claro, no hay una fórmula exacta para entender esto, ¿vale? Y las decisiones se toman de esta manera. Pero las proteínas, cuando tenemos una caracterizada, se buscan por homología de secuencia con las de los nuevos microorganismos. Entonces, tener siempre presente a Escherichia coli es muy importante porque todas estas proteínas están muy bien caracterizadas y si queremos saber si nuestro microorganismo en cuestión tiene alguna de ellas, pues hacemos un BLAST-P y lo identificamos. ¿Son necesarias todas estas 8 proteínas para compactar de manera correcta y tener un cromosoma funcional? La respuesta es que sí. Si algo nos llega a nuestros días, es porque el microorganismo que lo tiene, que ha sufrido toda clase de avatares y de batallas a lo largo de su existencia evolutiva, ha considerado que son importantes. ¿De acuerdo? Y todas ellas lo son. Es decir, Escherichia coli, sin alguna de ellas, no es funcional. Eso no quiere decir que vosotros no podáis tener en el laboratorio un mutante en alguna de ellas. Pero no es lo mismo tener un mutante en el laboratorio con el que tú puedes hacer experimentos que ese mutante exista en la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay un mundo. Entonces, realmente todas estas son importantes para la eficacia biológica de Escherichia coli. Y casi todas ellas son proteínas esenciales. Os he puesto la tabla en donde aparecen los nombres. Estos son los nombres de las SNAPs, HU, HNS, IHF, FIS, DPS, SCP, MAT y MUC, ¿vale? Es verdad que aquí está todo el nombre, que SMC, MUC, BF es el nombre técnico, ¿vale? Pero veréis que durante las charlas yo, por ejemplo, a MAT-P la llamaré MAT, porque además MAT-P trabaja en combinación con otra proteína, MAT-S, y es un dímero, MAT-S, MAT-P, pero será la proteína MAT. Y MUC-BF, que ya veis que es un trímero,
está formado por 3 subunidades diferentes, yo la llamaré MOOC, ¿de acuerdo? Y si aparece SCP-AB, la llamaré SCP. Cuando me refiera a MAT, me referiré a la proteína funcional, que sería el dímero. No entraremos en el detalle, que si MAT-P o MAT-S es el que realmente interacciona con el material genético. Pero para que os hagáis una idea de cómo van a ir estas charlas, ¿vale? Y aquí lo interesante también es que aquí tenéis el nombre técnico de la proteína y aquí tenéis el por qué le han puesto este nombre. Esto es interesante porque la mayor parte de las veces cuando hablamos de proteínas, pues aparecen unos códigos de letras que uno cuando los ve dice, ostras, vaya rollete, ¿no? ¿Qué sentido tiene llamarle a una proteína MAT? Bueno, pues siempre tiene una justificación. Y fijaros que, por ejemplo, el caso de MAT es que es la proteína del macrodominio TER. Los científicos que la caracterizaron decidieron que a esa proteína, que hacía una serie de cosas en una determinada zona del cromosoma, la iban a llamar MAT porque era la proteína del macrodominio TER. ¿De acuerdo? Y así tenéis la etimología de cada una de estas proteínas. Y en esta tabla también hay otro dato que es interesante. Aparecen una serie de secuencias. Obviamente no es necesario que memoricemos ninguna de estas secuencias. No tiene sentido. Lo que sí que es importante es que veáis que hay algunas proteínas, por ejemplo, IHF y FIS, que interaccionan físicamente con una secuencia de nucleótidos. Es decir, el dominio de interacción de IHF es el 5' TCG AT AAA TT 3'. Es decir que IHF se pega físicamente a ese dominio, pero no se pega a ningún otro dominio de ADN. La secuencia GGGATCCAAG, aunque tenga la misma longitud, pues para IHF no existe. IHF solo se adhiere a ese tipo de secuencia. Y pasa lo mismo con FIS. Aquí tenéis la secuencia de FIS y veis GNTYAAA. Bueno, esto podríais decir, ostras, esto no es una secuencia de nucleótidos, esto es una secuencia de aminoácidos, porque aquí hay más letras que la adenina, timina, guanina y citosina. Pues no, es una secuencia de nucleótidos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque os pone 5', 3'. Todas las secuencias, por norma, se describen en dirección 5', 3'. Eso es el ADN, eso es el ARN. No podemos leer una molécula de ADN en dirección 3', 5'. Y para clarificarlo, lo añadimos. Pero si no está puesto 5' guioncito en la secuencia y aparece la secuencia ATG, cuando se dice ATG, se supone que la adenina está en la posición 5' y que el último nucleótido está en la posición 3', ¿vale? Esto es como lo de la nomenclatura de ponerlo en itálicas, así ya sabemos identificar una secuencia de nucleótidos, ¿vale? Si fuese una proteína, en vez de 5', 3', pondríamos amino terminal y carboxiterminal, pondríamos N, y después un C, ¿de acuerdo? Y así podríamos distinguirlo. Pero ¿por qué hay diferentes letras a la guanina, adenina, timina y citosina? Porque este es el código UPAC de los nucleótidos. Y para que lo entendamos, cuando hay una N, es que cualquier nucleótido vale. Una N vale una adenina, vale una timina, una guanina o citosina. Es decir, que esta es una secuencia, pues, con indeterminaciones. Fijaros, esta misma secuencia de la HNS, la Histone-like Nucleotide Structuring Protein. Fijaros que aquí hay 4 N seguidas. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que este dominio está formado por una parte, un huequecillo que es de 4 nucleótidos y otra parte. ¿Vale? Así se interpretan estas secuencias. ¿De acuerdo? Obviamente no tiene ningún sentido saberla, pero sí que cuando leáis una hay que ver la interpretación de esta secuencia. ¿Vale? Entonces, lo importante que es, pues que hay una serie de proteínas, NAPS, que reconocen secuencias concretas y después hay otras proteínas, y el caso más importante es HU, que no reconocen una secuencia concreta, pero no se pegan a cualquier molécula de ADN en cualquier sitio, sino que en este caso HU reconoce estructuras, ¿vale? Es decir, modificaciones que aparecen en la cadena de ADN debido a su composición,
¿vale? Después creo que mencionamos más adelante cuáles son estas estructuras que detecta HU. Pero HU tampoco se pega en ningún sitio específico, o sea, no se pega en cualquier sitio, sino que también tiene un patrón de reconocimiento de la cadena de ADN, aunque no es una secuencia concreta como IHF, sino que sencillamente pues estructuras. Vale. Pero todavía hay cosas por caracterizar. Fijaros que sabemos que existen estas dos proteínas, DPS y SCP, pero no tenemos ni idea a día de hoy de cuáles son los dominios en los que se pegan. Eso no quiere decir que se peguen a cualquier cosa de ADN. ¿De acuerdo? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Eso quiere decir que no hemos podido identificar a ciencia cierta dónde se adhieren. ¿Vale? Bueno, pues de todas estas, ¿cuáles son las más importantes? Pues yo diría que para vosotros, todas son importantes para Escherichia coli. Para nosotros, yo creo que HU, IHF y FIS, y después MAT y MUC. Solo hablaremos de estas 5. Del resto ya no las volveremos a ver. ¿Vale? Es decir, que haced un esfuerzo en estos 5 nombres. HU, IHF, FIS, MAT y MUC. Son las 5 importantes. Vale. ¿Qué más hay en esta figura? Bueno, hay una cosa que es bastante interesante y es qué hacen esas proteínas. Entonces, hay un grupo de proteínas como MAT y MUC, ya obvio HNS porque he dicho que para nosotros no es importante, que solo tienen una función, es una función estructural. Solo sirven para interaccionar con el ADN y estructurarlo. ¿Vale? Pero después hay otra serie de proteínas, como IHF y FIS y la proteína HU, que además de intervenir en la estructura del cromosoma de la célula procariota y mantenerlo estable dentro de la célula, tienen funciones adicionales. En biología hay un montón de enzimas con varias funciones. Y esos enzimas se llaman Moonlighting Proteins. Y de hecho hay una base de datos para este tipo de enzimas. Y hay cosas súper chulas. No quiere decir que los tengamos que estudiar, pero sabed que es bastante frecuente en biología que un enzima pueda realizar dos funciones diferentes. Y no estoy hablando de la salicilato hidroxilasa anterior, que además era capaz de hidroxilar fenol. Está haciendo lo mismo, está introduciendo los grupos hidroxilo. No, funciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, IHF y FIS. Pues IHF y FIS, estas dos proteínas, me gusta mucho IHF, el Integration Host Factor, factor de integración del hospedador, porque la descubrió y la caracterizó un español. Se llama Eduardo Santero y trabaja en la Universidad de Sevilla. Bueno, ahora en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y bueno, ya es veterano, o sea, debe estar a punto de retirarse, 65 o 70 años. Pero es verdad que de todas estas proteínas, una la descubrió un español, ¿vale? Y bueno, lo hizo en Estados Unidos, en su estancia en Estados Unidos, pero ¿qué vamos a hacerle? El paper figura él como primer autor y él la caracterizó, él le puso nombre, y no la descubrió como una proteína importante en la estructura del ADN. La descubrió como una importante proteína en la regulación transcripcional. Lo mismo que FIS. IHF y FIS son proteínas que son necesarias para la transcripción correcta de muchos promotores. Y lo que hacen estas proteínas a nivel de transcripción es adherirse al promotor o a zonas colindantes al promotor y doblar la molécula de ADN para permitir que los reguladores transcripcionales y la subunidad sigma de la RNA polimerasa se ubiquen de manera correcta en ese promotor. Es decir, es un papel súper importante porque sin esa acción de IHF o FIS, el promotor no se puede expresar, aunque tenga una secuencia de reconocimiento para la subunidad sigma correspondiente y aunque tenga la secuencia de reconocimiento específica para los reguladores de ese promotor. ¿Vale? Por ejemplo, el promotor LAC. El promotor LAC necesita a IHF, pero IHF sirve para expresar un montón de proteínas, igual que FIS. Son factores que ayudan a la transcripción
pero no a un grupo de promotores concretos, sencillamente a promotores que necesitan ser doblados, se llama en inglés bend DNA, bending, ¿vale? Doblar el material genético, lo pueden doblar mucho o lo pueden doblar poco, pero siempre el concepto es bend, B-E-N-D, ¿vale? Y es súper importante para la transcripción. Pero además de la transcripción, que es por lo que fueron descubiertas estas dos proteínas, IHF y FIS, además intervienen en la correcta compactación del cromosoma dentro de la célula procariota, ¿vale? Y después está la proteína HU. La proteína HU, que viene de histona-like protein, porque es la primera proteína que se descubrió en procariotas que posiblemente tenía el rol de histona y, por tanto, de compactar el material genético, ¿vale? De hecho, factor U es de factor de unión al nucleoide, ¿vale? Pues la proteína HU, que sí que se descubrió como la primera proteína que interaccionaba con el ADN y lo compactaba en procariotas, resulta que a día de hoy tiene un montón de funciones, ¿vale? Tiene la estructural, interviene en la transcripción, interviene también en la traducción, pero no en la traducción a nivel global, a la traducción de la subunidad sigma 70 o RPOS, solo en esa enzima. Pero sin HU, esta subunidad sigma no se puede traducir, ¿vale? Para que veáis al nivel de detalle en el que está trabajando la célula. Está cogiendo una proteína que mayoritariamente está distribuida a lo largo de todo su genoma, específicamente para traducir un transcrito concreto, ¿vale? Y después también es esencial para formar este complejo ORIC, DNA y HF, que veréis dentro de un día, creo, que es el responsable de que se inicie en un determinado punto la replicación del cromosoma procariota, ¿vale? Y después, además, ya se ha descubierto que es una molécula señalizadora. ¿Qué es una molécula señalizadora? Pues que avisa de cosas que van a pasar fuera en el interior de la célula para que se ponga en marcha la maquinaria de replicación. ¿Y cómo lo hace? Pues por modificaciones. Las modificaciones de las proteínas, que para nosotros son esenciales para los humanos, ¿de acuerdo? En procariotas están infraconsideradas, ¿de acuerdo? Y cada vez se está viendo más que hay toda una serie de proteínas que, dependiendo de la modificación que tienen, por ejemplo, si están glucosiladas, metiladas, acetiladas, ¿vale?, hacen una cosa o hacen otra. Aquí he puesto el ejemplo de HU, ¿de acuerdo? Que dependiendo del sustituto que lleve esa proteína, pues sugiere la presencia de cosas fuera diferentes. Pero en la universidad, cuando hice, bueno, creo que no lo expliqué del todo así global, pero más o menos os dije quién era quién trabajando en microbiología. Os dije que había el grupo del IDISBA, súper potente, había el grupo del IMEDEA, súper potente, y en la universidad había dos grupos de investigación. El nuestro, que trabajamos con plásticos, y después está el grupo de Antonio Domenech y Sebastián Albertí, que están en el UNIX, ¿vale? Pues ellos caracterizaron un rol nuevo para una proteína que todos vosotros conocéis, que es el factor IFTU, el factor de elongación TU, que es importantísimo para la traducción, ¿de acuerdo? Pues el factor FTU, que es la proteína mayoritaria de la mayor parte de los procariotas, así en masa, ¿de acuerdo?, resulta que también se coloca en membranas, en la superficie, con una serie de dominios expuestos. Claro, dices, ¿para qué una proteína cuyo rol es meterle a los ribosomas los ARN de transferencia? Este es el rol de AFTU. Está ubicado en la membrana. Esto lo descubrieron en Pseudomonas aeruginosa. Pues resulta que era importante para la patogenia. Gracias a AFTU, ella puede colonizar más fácilmente células humanas. Si carece de IFTU en la membrana, no es patógena, ¿vale? Pero era el mismo IFTU que metía los ARN de transferencia. Pues no. Era
la misma secuencia de nucleótidos, pero trimetilada en una determinada posición del extremo, creo, aminoterminal. Esto a lo mejor ahora ya me falla la memoria. O sea, es un trabajo súper chulo que describe un nuevo rol para una proteína súper bien caracterizada en el proceso de traducción y que también tiene implicaciones en la patogenia de un patógeno muy importante como es Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Entonces, EFTU es una moonlighting protein, igual que lo es HU, ¿vale? Gracias a las modificaciones que presenta en su secuencia, a posteriori de la traducción. Bien, pero estructuralmente, ¿qué hacen? Os lo he dicho antes. Generan curva, bending, doblan el ADN. Y doblar el ADN es hacer una pequeña curvatura pequeñita, pero cambiarle la conformación, o hacer una espiral. ¿De acuerdo? Todo esto es bending, todo esto es doblar ADN, y esto es lo que hacen estas proteínas que se adhieren a nucleótidos, ¿vale? Entonces aquí tenéis tres ejemplos: la proteína HU, la proteína FIS y MAT-S, MAT-P, las proteínas MAT, el complejo MAT, ¿de acuerdo? Todas hacen lo mismo, bending. ¿Y dónde lo hacen? Pues aquí lo veis, MAT-P, MAT solo se une a esta secuencia, FIS solo se une a esta secuencia, y HU pues se une a cambios estructurales no regulares del ADN. Entonces ahí está lo importante de la estructura del ADN. Sabéis que 10 nucleótidos forman una cosa así, digamos, una hélice completa y está recto, ¿de acuerdo? Pero dependiendo de la composición en nucleótidos, esa cadena de ADN puede tener modificaciones conformacionales. ¿Cuáles son? Pues tenéis curvas, que pueden ser ligeras o más grandes. Kinks son... Kink son... Esto es un kink. Es que no sé cómo explicarlo. O sea, esto sería un bend o una curva, ¿vale? Y un kink es esto. O sea, la cadena de ADN, por su estructura, adquiere esta conformación. Una zona recta y una zona muy doblada, con un ángulo muy pronunciado para lo que sería la cadena de ADN. ¿De acuerdo? Claro, fijaros que esto está generando un montón de tensión aquí. Entonces la proteína HU, en este caso, ¿qué hace? Pues protege la cadena para que no se rompa. Porque la tensión la causa la composición en nucleótidos. Imaginaos, por ejemplo, una zona rica en adeninas, timinas, ¿vale? Pues en un momento dado, eso se dobla tanto que hay un riesgo grande de rotura de una de las dos hebras y se forma este tipo de estructura. Y esto se conoce como kink. Entonces HU estabiliza estas cosas. Twists, pues twist es una espiral, reconoce espirales y después reconoce lo que se definen como joint. Y una joint, la más famosa, es el ADN en forma de X. Es decir, vosotros tenéis una molécula de ADN así, 5', 3', 5', 3', y estos son emparejamientos homólogos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues pensad que esta sería la estructura mentalmente sencilla de entender, pero podemos tener una estructura como esta. Donde todo esto son emparejamientos homólogos. Sencillamente que esta estructura, en la posición que ocupa en la cadena de ADN, es termodinámicamente más estable que esta. Pues este tipo de estructuras, que son muy comunes en nuestro material genético y nuestra célula las utiliza como sitios de señalización y que también son súper importantes para procesos como la recombinación, ¿vale? Pues son un buen punto de acción para HU. HU las estabiliza. Donde hay este tipo de estructuras está HU. Y obviamente son importantes para la célula, mantenimiento de esta estructura. ¿De acuerdo? Y estas estructuras así muy raras, provocadas por complementariedad de nucleótidos que distorsionan la cadena lineal, se suele llamar joints. ¿De acuerdo? Y en la recombinación, por ejemplo, cuando se produce el intercambio de cromátidas, esta estructura que se forma es una joint.
¿vale? Bien, y de esta figura también quiero que saquéis otra conclusión, que tiene que ver con el origen de las proteínas. Si vosotros pensáis en cómo han llegado las células a día de hoy a nuestra existencia, a las nuestras mismas, siempre tenemos que pensar que hubo un ancestro, 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 y si nos vamos hacia atrás en el tiempo y retrocedemos 3.500 millones de años, nos aparece la primera célula. Se llama LUCA, The Last Universal Common Ancestor, ancestro común, el último ancestro universal común. Y es común a todas las células, a las procariotas y a las eucariotas. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos hablando de LUCA, estamos hablando de una célula. ¿Y una célula qué es? ¿Qué tiene en común nuestra célula con la célula de Escherichia coli, con la célula de Salmonella, con la célula de un burro? Exactamente. Y el material genético se replica, se transcribe y se traduce. Esto es una célula. La más sencilla es una célula. LUCA era una célula. Pero ¿y antes que hubiese una célula, qué había? Claro, ahí ya bueno, hay mucha filosofía, mucha cosa de historias y tal y que cual. Pero esa primera célula, imaginemos, ¿no?, que ha aparecido, ¡pam!, nos ha caído de fuera una célula y empieza a dividirse. Y es súper sencillita. Nos tenemos que imaginar que esta primera célula era una célula sencilla. ¿Creéis que en una célula sencilla, la primera célula, la primera entidad que se podía dividir, tenía 7 u 8 naps? No. ¿Cuántas debería tener? Pero si tenía poco ADN, Una. Es decir, todo empieza con una, ¿no es verdad? Siempre que pensemos en algo enzimológico, siempre pensamos en que hay una proteína inicial y que después, por mutación, pues va apareciendo diversidad genética. ¿De acuerdo? Bueno, pues imaginaros esto. Entonces, si nosotros nos imaginamos el panorama actual, con 8 naps, ¿podemos nosotros saber si las 8 naps tienen un origen común? ¿Sí o no? ¿Hay herramientas para poder interpretar la evolución de las proteínas? La respuesta obvia es que sí. Hay un montón de herramientas bioinformáticas que nos permite sacar relaciones entre las proteínas y decidir si unas determinadas proteínas tienen un ancestro común y otras proteínas tienen un ancestro común, pero claro, estamos limitados por la secuencia que tenemos a día de hoy, no tenemos secuencias fósiles, y llega un momento en que no somos capaces de hacer que todas las proteínas vengan de un único ancestro común. Es imposible, porque están todas muy especializadas. No somos capaces de llegar tan lejos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las NAPs? Pues pasa esto. Escherichia coli tiene 8. Lo lógico sería pensar, bueno, primero hubo una y después se fueron diversificando y aparecieron 2, aparecieron 4 y ahora tenemos 8. Y todas deben tener un origen común. Eso no es lo que dice la lógica. Pero cuando hacemos las reconstrucciones de las enzimas para ver cuál es su historia, no podemos llegar a la conclusión de que todas tienen un origen común, porque son demasiado distintas entre sí. ¿De acuerdo? Es un problema que tenemos. Entonces, hay 2, 3 proteínas ancestrales y a partir de allí ya sí que podemos ver toda la diversidad de proteínas asociadas al nucleótido que encontramos en nuestros días. ¿De acuerdo? Pero es obvio que, si nos vamos más abajo, algo debía existir. Y esto lo pone de manifiesto esta figura, donde vemos estructuras cristalográficas muy distintas para realizar el mismo trabajo. Fijaros, por ejemplo, en HU. HU es un monómero en monocopia, alfa. Un solo péptido es la proteína funcional. Sin embargo, FIS ya es un alfa 2. ¿Qué significa un alfa 2, enzimológicamente hablando? Pues que necesitamos 2 péptidos para formar una sola proteína funcional. Uno de estos péptidos por sí solo no sirve para nada y se tiene que ensamblar. ¿De acuerdo? Y muchas veces para hacer estas cosas, para estos ensamblajes, se requieren enzimas auxiliares. ¿Vale?
Y fijaros el caso del complejo MAT. La estructura funcional es MAT-P con MAT-S. Y en este caso estamos hablando de una enzima que es alfa-2 beta-2. Es decir, dos péptidos diferentes, cada uno en dos copias, forman el enzima. Si os fijáis, todos ellos tienen una serie de características que sí que recuerdan, porque todos ellos interaccionan, tienen dominios de interacción con el ADN, ¿vale? Todos ellos, gracias a estas interacciones, doblan y todos ellos tienen bastantes alfa-hélices en su secuencia. Pero estructuralmente hablando son cosas muy diferentes. Y ni la reconstrucción filogenética de las secuencias ni el análisis cristalográfico nos sugiere que tengan un origen común, aunque obviamente, pensando en 3.500 millones de años hacia atrás, sí que lo tienen, ¿vale? Esto os ocurrirá con un montón de enzimas en vuestra vida. Cuando os pongáis a trabajar en serio, investigando con determinados enzimas, veréis que algunos los podéis relacionar y decir, esto es lo mismo, porque evolutivamente hablando salen de una enzima común y por tanto tienen que ser muy parecidos, hacer cosas muy parecidas. ¿De acuerdo? En cambio, en este caso no es así. Es más complicado. Aunque ya veis que la función que hacen es la misma, doblar DNA. ¿De acuerdo? Esto se llaman convergencias evolutivas. Bien, ¿qué más sabemos? Bueno, pues habéis visto que cada MA, pues, para algunas de ellas sabemos la secuencia en la que interaccionan. Entonces, quería aprovechar para mostraros dos tecnologías que se han utilizado para clarificar cómo se estructura el cromosoma procariota y que están basadas en secuenciación. Os dije en la primera clase que había un vídeo que os explicaba cómo se secuencian los genomas y ya os adelanto que ahora la secuenciación es básica para entender cómo funciona prácticamente cualquier cepa. De hecho, nosotros empezamos a secuenciar un montón de especies diferentes, pero, por ejemplo, el grupo de Antonio Oliver, en el IDISBA, secuencian un montón de Pseudomonas aeruginosa, pero un montón. Han secuenciado muchas más Pseudomonas aeruginosa ellos que nosotros, bueno, algunos de nosotros hacemos taxonomía y, por tanto, secuenciamos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque han considerado que secuenciar Pseudomonas aeruginosa era súper importante para entender cómo Pseudomonas aeruginosa infectaba a los humanos. ¿De acuerdo? Es que la secuenciación es que es muy barata, os dije el precio, ¿no? ¿No os dije 45 euros por genoma? Pues el otro día nos salió una oferta por 36. Hay que enviar 100, eso sí. Pero 36 euros por genoma. Cada vez se está baratando, ¿vale? Entonces, la secuenciación, evidentemente, nos permite saber la secuencia de un genoma, pero también nos permite saber en qué puntos de un cromosoma interacciona una determinada proteína, ¿vale? Y esta es esta tecnología, la ChIP-seq, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Es muy sencillo. Tú tienes la célula y tú sabes que en la célula están las proteínas pegadas al ADN. Entonces le haces un tratamiento de cross-linking, y esto es darle un poquito de radiación ultravioleta, y haces que las enzimas se queden pegadas al ADN. No hay que pasarse, porque tampoco tenemos que destrozar totalmente al ADN. Es decir, es un punto tricky. Es un punto delicado. Para hacerlo bien, pues hay que darle la dosis adecuada de material genético para fijar las proteínas y no destrozar totalmente el ADN. Después el DNA se sale. Cuando lo sacamos, el DNA siempre se trocea. Siempre se trocea, ¿vale? Entonces, el troceado permite una cosa muy importante. Si os fijáis, la proteína está adherida a un trozo de ADN. Entonces, ese trozo de ADN está protegido de esa rotura. Siempre tendremos que la proteína que interacciona con ADN está pegada a la secuencia de ADN. Esto ahora lo vamos a poner os lo voy a explicar para secuenciar y identificar dónde se anclan las NAPs. Pero dónde se anclan las proteínas que están involucradas en la transcripción se hacía de la misma manera. Eran experimentos de protección del promotor. Sencillamente cogías la proteína, la soltabas en el ADN, hacías que se pegase y después troceabas el material genético. Y lo que no se troceaba estaba protegido por la proteína, y esa era la zona de interacción de
de los promotores, las subunidades sigma, las proteínas reguladoras, LACI del promotor LAC, todo esto se ha caracterizado de esta manera. Ahora, claro, ahora la secuenciación masiva nos permite caracterizar miles de interacciones de una manera simultánea. Al final, ¿qué hacemos? Pues aquí tienes una NAP. Imaginaros que esto es HU, ¿de acuerdo? Y tenemos, porque somos capaces de fabricar anticuerpos contra HU. Y entonces, de ese pool de proteínas, nosotros podemos recuperar aquellas proteínas HU que están interaccionando con ADN, gracias a la inmunoprecipitación con anticuerpos específicos. Quien dice HU, pues dice también FIS y HF. Si nosotros tenemos un anticuerpo para IHF, podemos hacer exactamente lo mismo para IHF. Lo mismo para FIS, lo mismo para MAT, lo mismo para TER. ¿De acuerdo? Y cuando ya hemos inmunoprecipitado el complejo proteína-DNA que nos interesa, lo único que tenemos que hacer es quitar la proteína y secuenciar el trocito de ADN que nos ha quedado. Que si os fijáis ya no es todo el genoma, sencillamente es aquello que estaba pegado a la proteína en cuestión. ¿Vale? Y gracias a esta tecnología sabemos muchas cosas de estas proteínas NAPS. Por ejemplo, Antonio os explicó la curva de crecimiento y os dijo que había dos fases, bueno, varias fases, pero que había dos fases importantes. La fase exponencial, donde la bacteria crece a toda pastilla, y la fase estacionaria, en donde la bacteria ya tiene problemas metabólicos porque ha consumido los recursos y problemas de espacio. Bueno, pues esta fase exponencial y esta fase estacionaria es algo que es súper importante para las células procariotas. ¿De acuerdo? Y es tan importante que la expresión de los genes necesarios para la fase exponencial utilizan para su expresión un factor sigma concreto y los de la fase estacionaria otro factor sigma concreto. ¿De acuerdo? Es como si hubiese dos tipos de células en el mismo genoma, una para crecer en unas condiciones y otras en otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues se ha visto, por ejemplo, que en la fase de crecimiento y en la fase estacionaria las proteínas que interaccionan con el nucleótido no son exactamente las mismas y las que coinciden no lo hacen con la misma intensidad. Y así, por ejemplo, FIS y la proteína HU es súper importante para mantener la estructura del nucleoide en la fase exponencial de crecimiento. Pero cuando la bacteria empieza a entrar en fase estacionaria, ¿de acuerdo? Y empieza a tener problemas, estas dos proteínas pierden relevancia en ese trabajo de mantener la estructura del nucleoide y aparece IHF sustituyendo a estas dos en ese rol de mantener la estructura del nucleoide. O sea que el nivel de complejidad de las NAPS es bastante grande porque llega incluso a depender de la fase de crecimiento del microorganismo en cuestión. Y esto está ocurriendo en el interior de la célula y vosotros veréis que en Escherichia coli una célula se divide cada 20 minutos y que nada pasa de fase exponencial del cultivo a fase estacionaria y que tiene que haber una sustitución de las proteínas en ese momento. Y la célula no puede perder eficacia biológica porque si no se queda atrás. ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo en donde diferentes proteínas intervienen en diferentes fases de crecimiento, pero yo creo que la figura más chula, más interesante para nosotros ahora es esta. ¿Por qué? Porque con esta misma técnica hemos visto que MAT y MUC, que ya os digo que de todas ellas van a ser las más importantes para vosotros, ¿de acuerdo? Interaccionan físicamente en dos zonas muy diferentes. Así, MUC tiene preferencia para interaccionar con la zona origen de replicación y MAT interacciona con la zona de terminación de la replicación. Es decir, que hay una serie de proteínas que tienen avidez por el origen y otras por la terminación. Y esta distribución de proteínas hace que el cromosoma esté siempre con ORI y TER distanciado. Y claro, ¿qué queda a la derecha? La zona right, y a la izquierda la zona left. Es decir, que estas dos proteínas, MAT y MUC, son las que van a controlar
la estructura del nucleoide. El resto van a ayudar, van a compactar y hacer que esa estructura sea funcional. Pero MAT y MUC se encargan de mantener ese eje. Y todo lo demás depende de ellas. Vale. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, porque aquí quiero comentaros otra tecnología basada también en secuenciación, un poquito diferente, y es la que nos ha permitido ya ver que las interacciones entre los genes que están en un macrodominio son muchísimo más grandes que entre genes que están en macrodominios diferentes. Y eso permite una compartimentación química del citoplasma. ¿Vale? Pero esto lo veremos el próximo día. ¿Alguna duda? No, seguro, no puede ser. Bueno, lo que tenéis que hacer ahora es pensar en todo lo que os he contado. Primero tenéis siempre que asimilarlo, entenderlo, y es verdad que más tarde o más temprano, y cuanto más temprano sea mejor, deberéis empezar a memorizar determinados nombres, porque los nombres es verdad que son importantes. MAT y MUC, OR y TER son importantes. Saber que MAT se pega a TER y que MUC se pega a ORI es importante, y eso hay que memorizarlo, eso no se entiende. ¿De acuerdo? Se entiende que pueda haber unos dominios preferenciales, porque probablemente pues, hay una serie de secuencias que hacen que uno se ancle allí y no se ancle en el otro sitio. Pero los nombres, si no los memorizáis, estaréis perdidos. ¿De acuerdo? Pero primero entenderlo, y si lo entendéis, después viene el esfuerzo de asimilar los nombres y asimilar los conceptos. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos el jueves. Sí. Bueno, esto es el código IUPAC. Yo ahora no me acuerdo de qué significa Y, ¿vale? Pero imagínate que Y es o bien una adenina o bien una guanina. Entonces, yo, por ejemplo, en mi sitio de trabajo tengo un papelito donde pongo el código IUPAC y esa equivalencia, ¿vale? No sé si es... No sé en qué momento, pero hay una página web muy antigua en donde están todas estas cosillas, donde está el código IUPAC, donde está el código de los aminoácidos, donde están las interacciones, todos esos datos básicos, y es interesante por eso.